chicos, ¿cómo están? El día de hoy les estaré hablando acerca de la convolución de las transformadas de Fourier. Tenemos dos funciones, f de x y g de x, y definiríamos su convolución como f por g de x es igual a 1 sobre raíz cuadrada de 2pi del integral de menos infinito a infinito de f de x por g de x menos t, no, perdón, es f de t acá, por dt. Definido la convolución de dos funciones, tenemos que la transformada de Fourier de una convolución de dos funciones es igual al producto de sus transformadas. Lo expresamos como Fourier de f por g es igual a f de alfa por g de alfa. Luego se lo voy a demostrar. Tenemos que la transformada de Fourier de esta convolución es igual a 1 sobre raíz cuadrada de 2pi del integral de menos infinito a infinito de f por g de x por e a la i alfa x de x. Ya nosotros sabemos que es esto de acá, que es la definición de la convolución de dos funciones. Lo expresamos nuevamente acá abajo. Tengo 1 sobre raíz cuadrada de 2pi del integral de menos infinito a infinito de 1 sobre la raíz cuadrada de 2pi de la integral, nuevamente, vamos a ponerlo en un paréntesis, de menos infinito a infinito de f de t por gx menos t dt por e i alfa x de x. Luego de expresar nuestro integral correctamente, nosotros sabemos que la transformada de g de x menos t es igual a e elevado a i alfa x por g de alfa, que es la transformada de la función g de x. Luego de expresarlo dentro del integral, tenemos 1, la raíz se me fue, la raíz de 2pi del integral de menos infinito a infinito de f de t por e i alfa x por g de alfa de t. Sacamos a g de alfa de la integral y tengo a 1 2pi la integral g de alfa acá, 1 2pi de menos infinito a infinito de f de t por e i alfa x de t. Esto de acá es f de alfa, que es la transformada de la función f de x. Entonces concluyo que la transformada de una convolución entre dos funciones es el producto de sus transformadas. Por ende, f de la transformada de Fourier de f por g es igual a g de alfa por f de alfa. Lo mismo aplica para la inversa de Fourier de f por g es igual a la inversa de f por la inversa de g. Tenemos ahora un ejemplo acerca del que expliqué anteriormente, donde tenemos si f de x es igual a m a la menos a la x, donde a es diferente de 0, debemos encontrar la transformada de Fourier y evaluar con el integral que va de 0 a infinito de alfa por seno de alfa x sobre a cuadrado más alfa cuadrado de alfa. Esta transformada se resuelve fácilmente
de esta función se resuelve para la transformada del seno, en la cual tenemos, esto es igual a raíz de 2 sobre pi del integral de 0 hasta infinito de e menos a la x seno de alfa x de x. Esto nos da, con la ayuda de la tabla de transformadas, esto nos da 2pi por alfa sobre alfa cuadrado más a cuadrado. Esta es mi transformada. Ahora tenemos que evaluarla con esta integral de acá. Esta integral de acá se puede resolver básicamente con la fórmula de la inversa, y donde veremos en un segundo. Evaluando esta integral rápidamente con la fórmula de la inversa, la fórmula de la transformada inversa del seno, eso nos da, por ejemplo, tenemos f de x es igual 2 sobre pi del integral de 0 a infinito de esto. Aquí saco 2 sobre pi de alfa cuadrado más a cuadrado por el seno de alfa x de alfa. Nosotros sabemos que que f de x es e de menos a a la x igual, saco esto afuera, me queda 2 sobre pi, y esta integral que está acá es de 0 a infinito de alfa seno de alfa x de alfa cuadrado más a cuadrado de alfa. Miren cómo llegamos a esta integral con la fórmula de la transformada inversa del seno. Nada más pasamos el 2pi sobre este lado y nos damos cuenta que el integral va de 0 a infinito de alfa por seno de alfa por x de alfa cuadrado más a cuadrado, diferencial de alfa, es igual a 2pi por e menos a la x. Y así resolvemos este ejemplo. Los ejercicios que tengo que resolver, por la definición de la transformada de Fourier, tengo que explicar por qué la transformada de f de x es igual a la inversa de f de menos x. Vamos a tener, por ejemplo, tengo a A, que es la transformada de f de x, que es igual a 1 sobre raíz de 2pi del integral de menos infinito a infinito de f de x por e menos i w x diferencial de x. También tengo que la inversa de f de menos x, lo catalogaré como b, es igual a 1 sobre raíz de 2pi del integral de menos infinito a infinito de e por i w de menos x por f de x diferencial de x. También tengo mi c, que la transformada de f de menos x es igual a 1 sobre 2pi el integral de menos infinito a infinito de f de x por e menos i w de x diferencial de x. Entonces, sustituyendo a, hoy valga la redundancia, a y c, tenemos 1 sobre la raíz de 2pi del integral de menos infinito a infinito de f de x por e menos i w por x diferencial de x, que es igual a la transformada de f de x, que es igual a la transformada inversa de f, la transformada inversa de f en menos x. Lo que tengo ahora es usar el ejercicio anterior para derivar la relación de reciprocidad, donde la transformada al cuadrado de f de x es igual a la función a f de menos x, donde la transformada al cuadrado es igual a la transformada de f de x. O sea, sabiendo que la transformada
de f de x es igual a la inversa de f menos x, obtenemos que la transformada de la transformada de f de x es igual a la transformada de la transformada inversa de f de menos x. Eso nos da que la transformada al cuadrado de f de x es igual a f menos x. Tenemos que concluir, si f es par, sí y solo sí, transformada al cuadrado de f de x es igual a f de x, y f es impar, sí y solo sí, f cuadrado de f de x es igual a menos f de x. Por el ejercicio anterior, tenemos que la transformada al cuadrado de f de x es igual a f de menos x. También que f de menos x es igual a menos f de x si es impar. Si es impar. Y tenemos que f de menos x es igual a f de x si la función es par. Concluimos que la transformada al cuadrado de f de x es par si, obviamente, valga la redundancia, la transformada al cuadrado da igual a f de x. Si la transformada al cuadrado de f de x es impar, esta va a ser igual a menos f de x. Ahora tenemos que probar que transformada a la cuarta de f es igual a f para cualquier f. Por ejemplo, sabemos que si f es par, lo voy a dividir acá, y si f es impar, si f es par, combinado con el ejercicio pasado, tengo, por ejemplo, que la transformada al cuadrado de f de x es igual a f de x. Entonces, como transformada a la cuarta es la transformada al cuadrado de la transformada al cuadrado de f de x, esto va a dar f de x. O mejor expresándolo, la transformada a la cuarta de f de x seguirá siendo f de x. Si f es impar, con las conclusiones del ejercicio pasado, tengo que la transformada al cuadrado de f de x me daba menos f de x. Si yo tengo transformada al cuadrado de la transformada al cuadrado de f de x, esto sería la transformada al cuadrado de menos f de x. Vamos a sacar el signo de acá y vamos a tener, por ejemplo, sacar la transformada al cuadrado con el signo negativo acá afuera de f de x, que fue la conclusión acá. Entonces, la transformada, eso me va a dar el signo acá de menos f de x, por ende, esto me da acá, obviamente esto me va a dar acá f de x. Entonces, yo concluyo que la transformada a la cuarta de f de x cuando f es impar me va a dar f de x, y con esto tenemos que, sin importar si f es par o f es impar, la transformada a la cuarta de cualquier f va a dar f de x. Gracias por pasar este tiempo conmigo y ver este video. Cualquier sugerencia o cualquier comentario que tengan, no olviden dejarlo acá abajo y nos vemos luego. Paz.